Regresamos a más de Fórmula Monterrey Noticias, 7 de la mañana ya con 42 minutos. Y bueno, en este sentido, hablando una vez más del tema de Florence Cassés, déjeme le comento que ya está en Francia, fue recibida por su madre y por el ministro francés de Asuntos Exteriores. Se ha dado a conocer que en próximas horas se tendrá una reunión con el presidente de aquella nación, François Hollande. Y bueno, pues son temas de los cuales evidentemente vamos a seguir tratando. Pero en esta oportunidad saludo con mucho gusto al presidente de Consulta Mitofsky, el señor Roy Campos. Le saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya tomado la llamada. Roy, muy buenos días. Buenos días, al contrario, gusto en saludarlos. Y sí, efectivamente fue la nota de ayer, aunque pudo haber habido otras notas, pero ayer fue la nota. Sí, de hecho, justamente, Roy, nosotros estábamos escuchando el noticiero de Joaquín López Dóriga, que fue precisamente más o menos la hora en donde se estalló la bomba, ¿no? Y que justamente fue prácticamente el tema de la mesa de los miércoles, que evidentemente todos los miércoles tienen ustedes ahí en el noticiero con Joaquín López Dóriga, Pepe Fonseca y René Casados, ¿no? Así es, mira. Vamos rápidamente, ubiquémonos casi como una obra de teatro. Los personajes de ayer, eran una Suprema Corte, una francesa acusada de secuestro, eran los personajes principales, eran los ciudadanos enojados por lo que pasó, unos medios de comunicación que difundían, eran los 4 actores principales que ayer tenían en actividad, y había actores secundarios, ¿no? El gobierno francés, que hoy sigue actuando, los familiares, también las víctimas, la señora Wallace, pero los actores principales había. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Como punto central, una resolución de la Suprema Corte deja libre a alguien a la que todos, o la mayoría de los mexicanos, consideran una secuestradora. ¿No? Era así como lo que realmente pasó ayer. Y entonces, evidentemente hay un coraje público porque dejan libre a una secuestradora. Hay un coraje público. Yo personalmente creo que es culpable. Y no porque haya leído el expediente, no porque las pruebas, sino porque le creo a las víctimas. Para mí hay, de alguna manera, una veracidad en lo que ellos dicen. Oía la voz de la francesa, y ella no tiene una actitud como de inocente, tiene una actitud más como de culpable. Así que personalmente creo que es culpable. Dicho dime. No, de hecho me parece importante, Roy, porque cuando escuchaba justamente tus comentarios, yo pensaba, bueno, es que no se liberó a Florence Cassés por el hecho de que sea inocente, sino porque es una acción para ver si, yo no sé si así sea, pero para ver si escarmienta la justicia mexicana de que las cosas se deben de hacer bien o vamos a tener este resultado, y este resultado va a ser uno de muchos que pudieran venirse, y es que el gobierno federal en la administración anterior pues parece que hacía las cosas de manera mediática, eran más importantes que hacer las cosas bien. Ahí tenemos el michoacanazo que de pronto se les cayó y tantos casos más, ¿no? Muchísimos, pero de hecho es muy difícil entender el asunto por todos estos actores, entender que la resolución de ayer es como un acto de libertad de un poder y a favor nuestro, a favor de los ciudadanos. Lo que le está diciendo es, a ver, espérate, tenía 2 opciones la Corte. ¿Qué es más importante? ¿Qué es peor? ¿Liberar a un culpable, porque es lo que hicieron? ¿O mantener preso a un inocente? Porque es lo que pueden hacer con esta aplicación de la justicia. Entonces yo, si permito estos actos, estoy permitiendo que cualquier ciudadano lo agarren, le inventen, lo juzguen en los medios, realmente su caso, su juicio, lo perviertan. Y esto no es contra la francesa, es contra cualquier mexicano, porque hay un sistema judicial corrupto, un sistema judicial perverso, que inventa pruebas, las juzga y les da una connotación mediática más que legal. Entonces dice, aquí lo que pasó es que el sistema mexicano de aplicación de la justicia no sirve, y entonces lo declaro culpable. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a salir la francesa, y se van a enojar los ciudadanos, y que se enojen, pero no se deberían enojar contra la Suprema Corte, claro. Se deberían enojar contra los que realmente la sacaron, que fue el sistema policíaco en México,
que no pudo a una culpable aplicarle bien la justicia. Roy, y en este sentido, ¿no te parece que ya era un tanto previsible desde que entró la administración de Enrique Peña Nieto? Parece que la situación con Francia, al menos la relación diplomática, se vino a relajar un tanto, y sobre todo también cuando se tocó este tema parecía como que ya no existía este enajenamiento por parte del gobierno federal de mantener la presa, sino que bueno, se mantenía un tanto a la expectativa, y a final de cuentas pues sucedió lo que al menos para muchos se veía un tanto previsible, ¿no? Totalmente. Mira, pasemos a la parte política. ¿Qué pasó en el sexenio pasado? Vino Sarkozy, en aquellas reuniones que venía con Carla Bruni, cómo no, y prácticamente su único tema era, pues, fíjate nada más, no decía liberen a Carla Bruni, no liberen a la Florence. Decía, pásenosla a que juzgue, a que sea castigada en las cárceles francesas, que purgue su condena en las cárceles francesas. Y aquí las voces decían, no la pasen, y el presidente no se la quiso dar, porque la pena máxima ya eran 20 años, y aquí iba a ser a 60, y entonces, si la hubieran pasado en su momento, estuviera purgando su condena de secuestradora allá en Francia. No, pero no, se amacharon, dijeron no, se va a la Suprema Corte. Entonces los actores secundarios eran los gobiernos. Cuando pasa el equipo de transición, el rumor o las notas de aquella época se dice que Peña Nieto llega a Francia con Hollande, y lo único que le dice Peña Nieto es decir, ¿sabe qué? Yo sé que este tema les interesa, tengan mi garantía de que no me voy a meter, no voy a presionar a los jueces y voy a respetar su decisión. Cuando eso se dio, ya era muy previsible lo que iba a pasar, porque el tribunal anterior como que sí recibía muchas presiones, incluso mediáticas, ¿no? Entonces, bueno, cuando Peña dice, no me voy a meter, prácticamente ya festejaban de decir, bueno, no se va a meter, entonces va a ser libre. Porque efectivamente había muchas pruebas de que la justicia no le había aplicado bien. Claro. Y desde tu punto de vista, Roy, ¿te parece que esta resolución sea también una mancha, más bien, no también, sino sea una mancha o una tacha para el gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque muchos están atribuyendo a través de las redes sociales, que sabemos que a través de las redes sociales se puede decir misa, ¿no? Pero a final de cuentas la percepción existe de que esto es parte o responsabilidad de Enrique Peña Nieto. Mira, yo creo que no, Si la responsabilidad es no meterse con otro poder, yo creo que, bueno, entonces sí es responsable por no presionar, pero él no estaba ayer juzgando. Es verdad, yo creo que en el fondo él hasta no lo hubiera querido dejar libre porque también ha de pensar que algo tiene que ver, pero aquí no estaba siendo juzgada. Como que en la primera decisión dicen, incluso las notas ayer decían, la Corte libera a Florence. Y entonces, bueno, la Corte libera a Florence, no, lo que la liberó es su mala aplicación de la justicia. Mira, ayer Pedro Fonseca en la mesa decía, hay que ver las series norteamericanas, ¿no? Y eso lo platicábamos. Tú ves una serie y hasta aplaudes que así sea, donde un policía de repente abre un carro. Si abre el carro, encuentra armas, droga, pues no es culpable porque no tenía permiso para abrir nada. O sea, una mala aplicación, un mal protocolo policíaco deja libre a los inocentes. El villano es el que aplicó mal el protocolo del protocolo. Bueno, ayer yo en Twitter lo que ponía es eso, es que quede claro, no liberaron a un inocente, sino que le dieron los elementos para que se defendiera y ganara. O sea, ahí está libre porque ella tuvo su defensa y los elementos para decir, miren, no importa si soy secuestradora, pero vean lo que me hicieron, vean cómo me montaron, no le hablaron a mi cónsul, no hablaron a la embajada para avisar y me inventaron un show, incluso las víctimas actuaron simulando que estaban siendo liberadas cuando ya habían sido liberadas hacía más de un día, cómo todo actuado, y entonces el público, la opinión pública, que es la que está manifestando en las redes, dijo, esta es una secuestradora francesa, a eso vienen a secuestrarnos. Entonces me hicieron un juicio mediático inventado. Y entonces, a lo mejor sí es secuestradora, pero le dieron los elementos para que la dejaran libre. Entonces no le echemos la culpa a los jueces, echemos la culpa
a ese sistema policíaco que la dejó libre. Roy, desde tu punto de vista, estamos platicando con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, desde tu punto de vista, ¿te parece que todo este show mediático que se realizó en la administración anterior pueda más que la justicia a las víctimas? Este tema, este concepto o estos conceptos de legalidad versus justicia, parece ser que la legalidad pasó por encima de la justicia. ¿Esto es correcto para la sociedad o para un país? Mira, la sociedad siempre pide justicia. Yo durante mucho tiempo lo medí. Entre sociedad y justicia, la población siempre se inclina por la justicia. El problema es que la justicia es personal. Cada quien tiene su dimensión de la justicia. Ayer me contestaban, cuando yo ponía los tweets, me contestaban, no, justicia era que la mataran, es que ella ya no tenía derechos humanos, es que no debía tener garantías. O sea, eso para unos es justicia cuando no es justicia eso. Bueno, entonces la justicia es como personal. En cambio, la ley es el contrato social en el que todos ponemos de acuerdo. Ahora, cuando las leyes son injustas, como ayer para muchos pasó, cuando las leyes son injustas, cambiemos la ley, pero no la violemos. O sea, el que la consideremos injusta nos da para violar leyes. Entonces, ayer el tribunal lo que hizo es, basado en las leyes, esta señora se va, basado en las leyes. No basado en la justicia, basado en las leyes, se impuso en la ley. Ahora, ¿qué queremos? ¿Magistrados que nos den su concepto de justicia o que interpreten la ley? Yo creo que es lo segundo. Pero fíjate que también ahí es un arma de doble filo, ¿no, Roy? Porque en un momento dado la interpretación pues puede generar lo que pasa cuando se interpreta, por ejemplo, el Corán o cualquier tipo de publicación, ¿no? La Biblia. Bueno, ayer, estos mismos jueces, no son mismos porque hay uno nuevo, pero los jueces en la versión anterior había ganado el 3-2 el asunto de que ella no se vaya. Es decir, estaban divididos, había dos magistrados que habían interpretado, tres que habían interpretado de que la señora no se vaya. Y ayer, pues fue tres que dijeron un amparo liso y llano, uno que dijo un amparo que no me gustan las consecuencias, y uno que dijo, pues, no al amparo. Contra, ¿no? Así es. Es decir, y es magistrado de la Suprema Corte, o sea, no es cualquier abogado. Es decir, sí hay una interpretación de la ley, pero para eso están, y lo que juzgan es el espíritu de la ley. Y al final de cuentas se notaba en ellos, ¿no? Una inconformidad en la resolución, pero pues tenían que acatarla, ¿no? Mira, durante todos estos días que se discutió en medios, sobre todo en medios impresos, afortunadamente, es donde más se discutió esto de que podía pasar. Sí había dicho que era una oportunidad de la Corte para decir, a ver, ¿van a demostrar independencia del Ejecutivo o van a seguir como muy supeditados al Ejecutivo? Los vamos a ver actuar como libres, opinar libres y decir esto es lo que creo que pasó. Y yo creo que lo que vimos ayer es como la independencia de un poder. Acordemos que hay un poder legislativo, ejecutivo, judicial. Ayer vimos actuar a un poder judicial manifestándose en contra del poder ejecutivo. Y un pedazo de poder judicial, por cierto, también, que son los ministerios públicos, claro, los jueces, pero sobre todo el poder ejecutivo, ¿no? La parte de la policía, del poder ejecutivo, donde le estaba castigando. Y ayer el poder, hay un juez que me gustó mucho lo que dice ahorita en mi reacción o cual sea, cuando dice, a ver, en esta posición, en esta resolución, ni siquiera tenemos que oír a las víctimas, porque no estamos juzgando el hecho del secuestro. No, a ver, es que alguien dice, no, y a mí oí la voz de la francesa y mis dedos. Pues si oyen a la víctima, va a decir, sí tiene razón, así que esta pues es culpable. No, espérate, si no estamos juzgando a la francesa, estamos juzgando la aplicación de la justicia. Así y es. esa no estuvo bien hecha.